Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Con el volumen de datos que tenían de los electores americanos, solo con 3 datos, que era el nombre, el código postal y la marca del coche, conseguían con una precisión del 96% saber si esa persona iba a votar republicano o demócrata. En Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0 con Juanjo Martín. ¿Qué podemos hacer en un minuto? Pues, no sé, fregar un plato, podemos planchar un pantalón, cambiar una bombilla, subir un piso, quizás caminar 100 metros, pero ¿saben lo que pasa en tan solo un minuto en Internet? En 60 segundos se suben más de 87.500 tweets en Twitter, se hacen más de 347.000 scroll en Instagram o se ven 4,5 millones de vídeos en YouTube. Google soporta 3,8 millones de búsquedas cada minuto. Miles de millones de datos que se suben cada segundo y que se suman a los que ya estaban. Esto hace muy complejo el manejo de la información y parece que ese proverbio que dice que los árboles no te dejan ver el bosque se creó para Internet. Porque de todo ese gran ruido, ¿cuál es la información que me interesa? ¿Dónde está? ¿Cómo puedo gestionar tanta información? Esto si lo unimos a las criptomonedas y a las transacciones por Internet y la legítima reivindicación de que todos los datos deben ser públicos y de libre acceso, hacen que muchas universidades e instituciones financieras hayan puesto el foco en esto. Un tema que hoy les desgranaremos en estos 30 minutos o en los 12 gigas que ocupa nuestro programa de podcast. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble Hélice. Y para hablarnos de esto tenemos con nosotros a José Luis Roda, que es profesor de la Universidad de La Laguna y director de la cátedra de la empresa Caja 7, Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna. Hola, gracias por estar con nosotros, José Luis. Muchas gracias a ustedes. Un placer. A mi izquierda tenemos a Carlos Alberto González Delgado, que es director de estrategia de Caja 7 y subdirector de la cátedra. Hola, Carlos. Muy buenas tardes, Juan. Gracias por estar con nosotros, un placer tenerte con nosotros. Y a su izquierda tenemos con nosotros a Marcos Colbrook Santa María, profesor titular de la Universidad de La Laguna y miembro del Consejo de Dirección de la cátedra. Hola, gracias por estar con nosotros. Gracias, Juanjo. Bueno, al comienzo hablaba, como escucharon, de la gran cantidad de datos que se suben cada minuto a Internet, ingentes cantidades de datos que se quedan obsoletos cada día, porque casi que se duplican. Yo creo que es la primera vez en la historia, es una reflexión que hacíamos hace unos días, es la primera vez en la historia de la humanidad que el ser humano maneja y produce tantos datos. Eso genera un problema, que es el manejo de todos esos datos. ¿Cómo se hacía antes del Big Data? ¿Cómo se maneja todo esto, José Luis? Bueno, efectivamente, cada año se duplica o se triplica la cantidad de información que se generan desde muchos puntos de vista. Ya no solamente lo que se ha hablado de redes sociales, etcétera, sino que hasta incluso las farolas, cualquier cosa, la Internet de las cosas, genera información, genera datos, genera un volumen espectacular que luego hay que analizar. Claro. Y ahí es donde viene todo el tema de Big Data, que no solo es el volumen, almacenamiento, que es un gran problema, pero ¿qué hacemos con esos datos después? Porque, Marcos, no es solo una necesidad de organización, sino los datos tienen su valor, son muy, muy valiosos y hay que ordenarlos, hay que gestionarlos. ¿Cómo se hacía antes? Y aunque esto del Big Data suena muy moderno, he visto que esto comenzó a arrancar en los años 60, 70, pero ¿cómo se hacía antes? Pues básicamente es que no se podía hacer, porque ya la propia definición de Big Data te dice que cuando el dato es parte del problema, tienes Big Data. Realmente es que las tecnologías clásicas no permiten ni almacenar, ni gestionar, ni analizar ese volumen tan ingente de datos. Y claro,
cuando surgen nuevas tecnologías, siempre grandes, gracias a las grandes Google y Facebook y las grandes empresas americanas que desarrollan tecnología que después abren al público y permiten que el resto podamos seguir esa senda y seguir en esas nuevas tecnologías que ellos abren. Pero sinceramente antiguamente no se podía. Tampoco se generaban tantos o no se le daba el valor necesario a esos datos. Claro. Realmente. Y aquí Carlos, que está representando a la entidad financiera Caja 7, para ustedes es muy importante el manejo de todos esos datos, porque cada cliente genera un montón de datos que hay que analizar, que hay que proteger, por supuesto, pero que son muy interesantes para su propia organización, ¿verdad? Sí, aunque la naturaleza de apoyar la Cátedra Caja 7 de Economía Social y Cooperativa no nace de un interés propio, sino de entender que los datos son un activo importante y lo van a ser a partir de ahora. Se dicen que son el actual petróleo, el futuro petróleo, y lo que incentivamos creando y apoyando esta cátedra con la Universidad de La Laguna es poner a disposición de la sociedad, de aquellas empresas que no tengan capacidad para hacerlos por ellos mismos, de los resultados de lo que estos señores y muchos más investigadores pues puedan contribuir, que es el Big Data, el Open Data y el Blockchain, y sobre todo sus aplicaciones prácticas para la vida empresarial. Hemos dado muchos términos que quizás son desconocidos para nuestros oyentes. Ahora no se preocupe porque lo vamos a explicar todo perfectamente. Marcos, en primero es el Big Data. Sí. ¿Qué es el Big Data? ¿Cómo lo podemos definir? Pues básicamente serían las tecnologías que te permiten capturar, almacenar, gestionar y sobre todo analizar datos masivos, que sería el volumen, de las famosas 3V de Big Data, el volumen, que se generan demasiado rápido por la velocidad, que sería la otra V, o que son variables en el contenido, o que son complejos, que se suele decir. Es decir, tienes audio, texto, tienes imágenes, y eso también se analiza. Uh-huh. Y claro, ese es el gran problema que ha surgido con la tecnología Big Data, que no es sencillo ese análisis, no solo de volumen, porque se habla de Big Data por tamaño, por volumen, pero es que la velocidad con que se genera, que tú acabas de explicar en la introducción, también es un problema. Y de hecho ahora la tendencia es el análisis casi online de esos datos, en tiempo real. Es lo que le interesa mucho a las empresas. Esos datos se generan en lo que se llama streaming, un concepto un poco más técnico, y posiblemente lo que ellos quieren es el análisis no solo de un volumen grande estático de datos, sino un volumen en tiempo real de esos datos. Pero podemos entender que el mayor problema o el mayor hándicap tiene que ver con tener un ordenador muy grande, con un procesador muy gordo, un superordenador que sea capaz de engullir todos esos datos, o no necesariamente. En principio sí. Sí, si quieres hacer un análisis de datos masivos tienes que tener una capacidad de cómputo bastante potente. Hablando, por ejemplo, en nuestro caso de tener un TI de HPC, del que tiene el ITER. Uh-huh. Evidentemente no todo el mundo tiene esa capacidad. También es cierto que las grandes empresas lo que hacen es alquilar esa capacidad de cómputo en servicios de Amazon, por ejemplo, y consigue analizar esos datos masivos. Pero nosotros, por ejemplo, en la universidad, evidentemente no tenemos acceso a esa capacidad de cómputo, pero sí hacemos simulaciones de cómo sería todo el proceso de análisis con datos más pequeños, para que los alumnos lo puedan entender. Esto del Big Data nos puede sonar un poco a una materia que está reservada para profesores universitarios como ustedes o para grandes empresas. Sin embargo, creo, si no me equivoco, que estamos bastante familiarizados sin saberlo con el Big Data. ¿Dónde se usa Big Data? ¿Qué ejemplos nos puedes dar de Big Data del uso cotidiano? Bueno, prácticamente yo creo que sale un ejemplo casi todos los días en la prensa, en la radio, en la televisión. Por ejemplo, hubo mucha controversia con los datos que compró el INE a las operadoras de teléfono, ¿sí? En lo que nos seguían a todos los españoles durante unos días para saber un poco los flujos de movimiento. Uh-huh. Esos datos, nosotros estamos ávidos por conseguirlos también, para ver si se los pueden liberar y podemos analizarlos. Y es un ejemplo de dato masivo o de dato incluso en tiempo real que las empresas analizan para saber más de nosotros. Otro ejemplo podría ser por ejemplo, Juan Verdes, el consultor de Obama canario,
en la campaña de Obama dijo en una entrevista una cosa bastante peculiar, que ellos, con el volumen de datos que tenían de los electores americanos, solo con 3 datos, que era el nombre, el código postal y la marca del coche, conseguían con una precisión del 96% saber si esa persona iba a votar republicano o demócrata. Madre mía. Estamos hablando del inicio del Big Data y después también toda la controversia que ha habido con Cambridge Analytica, lo de Facebook, los datos, la campaña de Trump. O sea que todos los días van surgiendo ejemplos. Y en el periodismo también. Ya hay una especialidad periodística que es el Big Data, y recientemente en El País veíamos un mapa de la mortalidad en España, municipio a municipio, y también quiero recordar, cada vez que hay elecciones se pegan un curro también espectacular. Esa capacidad que tienen de ordeñar los datos y ver donde no hay, por ejemplo, como el caso de Obama que decías, no solo nombre, código postal y coche. ¿Cuánto puede decir eso, no? De nosotros. Sí, básicamente lo que buscan son patrones, o sea, patrones que no son simples y en relación a lo que tú dices, hay una especialidad de periodismo que es el tema de periodismo dirigido por datos. Todo el tema de los papers de Panamá, de las cuentas, todo eso que sacó ese consorcio de periodismo también afloró esa tendencia en Big Data, no solo de análisis más científico, sino también de análisis periodístico. Carlos. Sí, en tu comienzo decías que esto del Big Data venía de hacía muchos años, ¿no? Y realmente es así, pero lo conocíamos en las empresas como BI, como inteligencia de negocios, Business Intelligence. La finalidad es la misma, es aprovechar la información que tienes para mejorar la vida de tus clientes o los procesos de tu empresa. Lo que pasa es que el Big Data, bueno, te pongo un ejemplo, si tú tienes una flota de rentacar, y no sabes si ponerlo en el aeropuerto del norte o en el aeropuerto del sur, pues con técnicas de Big Data, de extracción de datos, tú puedes ir a fuentes de Open Data, fuentes abiertas, públicas, y consultar qué números de vuelo viene. Claro. Y en función además de fuentes abiertas como el tiempo, sabes si quiero mandar más coches y descapotables al aeropuerto del norte o más coches y familiares al aeropuerto del sur. O sea que la diferencia entre lo que veníamos haciendo en los años 70, 80, 90 con distintas tecnologías al Big Data es que hasta ahora contestábamos a preguntas de pasado. ¿Qué ha pasado? Porque los datos los teníamos las empresas, eran datos estructurados, yo los recogía de mis clientes, los guardaba en silo y tomaba decisiones, pero el Big Data ahora lo que nos permite es, por un lado, ir a nuevas fuentes, es decir, ir a fuentes de datos abiertos, fuentes de datos públicos, ir a fuentes desestructuradas, es decir, no tiene que tener una forma como yo que los guardaba, las A con las A, las B con las B, sino ir a fuentes estructuradas y, como decía Marcos, ir a tomar decisiones online. O sea, por lo que ahora pasamos de que antes yo solo sabía qué pasó, he perdido 100 clientes, pero no sabía ni a quién ni por qué, a poder intentar incluso predecir en función de los comportamientos que está pasando, pues podrá pasar. Claro. Esto, si lo aplicamos a la economía, que es tu fuerte, y si me estás contando que podemos llegar a analizar un gran volumen de datos históricos, pero también llegar a anticiparnos de alguna manera lo que va a pasar en el futuro, me parece que para la bolsa y las inversiones puede venir muy bien, ¿no? Bueno, de hecho hay mucha gente en el mundo intentando hacer programas predictivos y bueno, algunos tendrán más éxitos que otros porque otros siguen intentándolo. Pero efectivamente, pues... No debe ser muy sencillo porque no vemos grandes movimientos en la bolsa, grandes millonarios, ¿no? Si no, estaría todo ya hecho, ¿no? No debe ser muy fácil predecir a las bolsas en esas fluctuaciones. Sí. A mí sí me gustaría destacar también, dentro de la cátedra, nos hemos ido empezando a reunir ya con incluso algunas de las empresas que forman el consejo asesor, que ya incluso podemos comentarlo con más detalle, y nos ha sorprendido como ya ellos, o muchos de ellos, hacen Big Data. Y no lo saben. No, sí, la gente está muy preparada, tiene unos magníficos profesionales. De hecho, el caso, nos hemos reunido últimamente también con TITSA, donde han montado un departamento de Data Science. O sea, que ya no solo está el de informática, sino también el de análisis de datos, del Data Science, el científico de datos. Y no solo hay informáticos, lo que menos hay es informáticos. Hay físicos, hay matemáticos, donde son capaces de analizar, de predecir, de tener técnicas estadísticas complejas que son tratadas desde Big Data, ¿no? Y la verdad que es interesantísimo cómo ver muchas empresas que ya lo hacen, ¿no? Entonces,
lo que hemos conectado también es desde la universidad a que nuestros alumnos se acerquen y hagan prácticas externas, hagan trabajo fin de grado, con lo cual yo creo que está inmenso en la sociedad y a lo mejor lo que nos falta, y ese es uno de los objetivos de la cátedra, es unirnos para sinergias y luego ver, oye, yo tengo este problema, pues el otro lo resolvió de esta forma. Entonces, realmente ir creando un equipo, una unión aquí de la gente que realmente está haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, es importante en reconocer incluso las cosas que se están haciendo aquí desde el propio Cabildo, como el tema de carreteras. También nos reunimos con ellos el otro ddía y nos quedamos realmente impresionados, las cosas muy interesantes de Big Data que tienen ellos, de blockchain, futuras incluso que tienen. La verdad que hay una gente muy motivada, muy bien, ¿no? Con lo cual, no solo Facebook y todo, que es verdad lo que dice Marco, que son los que han marcado las pautas y sueltan este algoritmo y nos ponemos todos a probarlo como locos sobre otros datos, etcétera. Pero que aquí también hay gente... en las empresas de administración local, sí, sin duda. Y ya hemos hablado de Big Data, volveremos a él más tarde, pero vamos a intentar explicar el segundo término que da nombre a esta cátedra de empresa Caja 7, que es Open Data. Bueno, lo podemos traducir, datos abiertos, pero sí. ¿Esto es una filosofía, es una manera de pensar, o una ideología, o es una necesidad, José Luis? Está claro que es una necesidad. De hecho, la directiva europea, la primera directiva europea respecto a este tema de los datos abiertos es de 2003. O sea, 2003. Pone una directiva, luego los países crean sus leyes, las transponen, bla, bla, bla. 2003. O sea que ya hace años y ha llovido. Desde entonces se han hecho muchísimas cosas. Yo creo que aquí sí se puede decir que el Reino Unido y los americanos, en este caso Estados Unidos, han sido los pioneros y han tenido los mejores portales de datos abiertos. Datos abiertos básicamente es poner a disposición de la gente los datos que tiene normalmente la administración. Pero ¿de quién son esos datos? Los hemos pagado con nuestros impuestos, claro, los hemos sufragado. Somos nosotros los que le hemos dado gran parte de esos datos. ¿Pero datos como cuáles? Por ejemplo, todas las paradas de guagua, cuánto agua se consume en cada calle o en cada distrito, sí, la meteorología, temas de los médicos, por ejemplo, tema de que tenemos una calima tremenda ahora. Sí, pues todos esos datos se pueden obtener con cierto tiempo. Porque existen, claro, y de hecho los ponen, pero hasta un cierto límite. Claro. Para que luego incluso los pague. Por ello. Es verdad que, por ejemplo, datos meteorológicos, si quieres el bruto de una estadística, datos sanitarios, te dan pues los más sencillos, y ya si quieres ya el fino tienes que pagar unos datos que has pagado tú, o sea, pagándolo 2 veces, ¿no? Está claro. ¿Y por dónde van los tiros? ¿Están aperturistas o no? Sí. De hecho, Gobierno de Canarias ya tiene su propio portal. Todos empezamos hace 8 años, 7 años. Lo que pasa es que no se le dio demasiada importancia y yo creo que era otro problema mucho más importante. Queríamos montar un portal con datos, con tal, muy bonito, que se viera perfectamente aquello, pero luego nuestros datos son silos, como ha dicho Carlos, independientes, incluso mal estructurados, incluso la mitad de toda esa información básica, campos vacíos, con un montón de tipos distintos de datos, muy mal, muy desordenados. Entonces lo que ha hecho la gente, incluso en estos últimos años, ha sido ordenar, limpiar, y todo lo que se está haciendo nuevo, ya orientarlo a esta filosofía, a esta forma de hacer las cosas. La idea es muy básica, es recopilamos datos y todos los datos que se puedan dar, efectivamente, nada de protección de datos, ofrecerlos otra vez a la ciudadanía y sobre todo a las empresas. Porque la ciudadanía ve un fichero con un montón de datos y dice, ¿esto para qué me sirve? Un Excel ahí lleno de números. Dice, nada. Los alumnos nuestros sí, porque hacen programas y cositas, pero donde realmente las empresas y otras instituciones son las que realmente dicen, mira, los datos de temperatura o las de contaminación o las no sé qué, los llevo y cojo esto, y la verdadera potencia de los datos abiertos es cuando los mezclas, cuando mezclas distintas fuentes de datos. Ahí es la clave de todo esto, ¿no? Carlos. Sí, que podríamos ver ejemplos, dice, bueno, pero que esto es para gente que lo usa de la NASA o de empresas internacionales, ¿no? Podemos ver ejemplos sencillos, por ejemplo, con la heladería. Una heladería o una cervecería, una empresa que venda helados o que venda cerveza, estadísticamente ellos saben que se vende, y cualquier persona que tenga sentido común, que se vende más helado o más cerveza a mayor calor. Claro. Entonces, previsiones de tiempo cruzadas con tus datos de venta, pues te pueden ayudar a poner más mercancía en los puntos donde sabes que vas a hacer más calor, a la distribución de esa mercancía, prevenir los camiones que necesitas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que se trata es
de poner a disposición de la sociedad datos. Por ejemplo, cuando nosotros le propusimos, en este caso a la Universidad de La Laguna, la creación de una cátedra de Big Data, Open Data y Blockchain, la gente lo podía ver, pero la pregunta era, ¿pero y Open Data por qué? Como que esto de que haya datos por ahí abiertos. Entonces nuestra reflexión está fundamentada en esto, ¿no? Carlos, Alberto, José Luis y Marcos, vamos a tomarnos un respiro 2 minutos, vamos a escuchar nuestro reportaje y luego seguiremos hablando del blockchain, pero ahora vamos a cambiar de tema, como saben, para hablarles de un estudio, otro más, que se ha publicado esta semana y que relaciona la contaminación con el aumento de la mortalidad. La exposición diaria a la contaminación por ozono en ciudades de todo el mundo está asociada con un mayor riesgo de muerte, según se desvela de un macroestudio epidemiológico internacional publicado esta semana. Los científicos han analizado la mortalidad diaria, el clima y los contaminantes presentes en el aire en 406 ciudades de 20 países de todo el mundo, entre 1985 y 2015, incluyendo datos de 48 capitales de provincia de España. Los hallazgos, basados en casi 50 millones de muertes, recalcan que más de 6.000 de ellas se habrían evitado cada año en dichas ciudades si los países hubieran implementado estándares de calidad del aire más estrictos, consistentes con los valores guía marcados por la Organización Mundial de la Salud. El ozono es un gas altamente reactivo que se encuentra comúnmente en entornos urbanos y suburbanos. Se forma cuando los contaminantes reaccionan a la luz solar. Trabajos recientes sugieren que el 80% de la población mundial en áreas urbanas está expuesta a niveles de contaminación del aire por encima del umbral marcado por la OMS. Los umbrales actuales de calidad del aire oscilan entre 100 microgramos por metro cúbico de ozono en aire ambiente, según la OMS, 120 microgramos que aconseja la Directiva de la Unión Europea, 140 microgramos por metro cúbico de Estados Unidos y 160 microgramos en China. El estudio demuestra que un aumento de 10 microgramos por metro cúbico de ozono durante el día se asoció con un aumento del riesgo de muerte del 0,18%. Esto indica que la mortalidad relacionada con el ozono podría reducirse potencialmente bajo estándares más estrictos de calidad del aire. Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para el diseño de futuras acciones de salud pública, en particular en relación con la implementación de estrategias de mitigación para reducir los impactos del cambio climático. Continúas en Doble Hélice 3.0 Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de unos temas muy interesantes y que son no futuro, son presente ya de nuestra vida cotidiana, aunque suenen un poco raro, el Big Data, el Open Data y el Blockchain. Estamos hablando con el José Luis Roda, que es profesor de la Universidad de La Laguna y director de la Cátedra de Empresa Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna, con Carlos González Delgado, director de Estrategia de Caja 7 y subdirector de la Cátedra, y con Marcos Colbrook Santamaría, profesor titular de la Universidad de La Laguna y miembro del Consejo de Dirección de la Cátedra. Hemos hablado del Big Data, hemos hablado de la necesidad de poner los datos en abierto y falta hablar del último término, nos quedan unos minutos para hablar del blockchain. ¿Qué es el blockchain, Carlos? Bueno, pues así dicho muy resumido y coloquial, es una inmensa base de datos descentralizada o distribuida. A lo mejor para entender este concepto es mejor ponerlo con un ejemplo. Si pensamos en temas como la Universidad de La Laguna, que los tenemos aquí a los compañeros, para que tú puedas verificar que yo tengo, bueno, en mi caso tengo 7 títulos universitarios, pero 4 son con la Universidad de La Laguna, tendrías que ir a un centro centralizado, a una base de datos centralizada, que es la universidad. La Universidad de La Laguna es la única que dice que yo tengo esos títulos con ellos, y en un mundo de suspicacias como los actuales, que hoy es que si fulano se inventó un título porque alguien lo tocó en una base de datos centralizada. Ajá. El blockchain, al llamarla distribuida, lo que viene a decir es la información no está en una única persona, sino en este caso la tenemos nosotros 4. Entonces, si alguien quisiera tocar un registro de dentro,
va a chirriar, ¿no? Va a decir, no, claro. ¿Cómo que tiene...? Saltan las alarmas de los 4. Claro, y porque los datos están en todos lados. Por lo que al final el blockchain es un elemento que viene a dar en este mundo de datos seguridad. Viene a darnos confianza y hay 1000 ejemplos de uso. Todavía esto sí que es una tecnología que está emergiendo, que no es de uso común, como sí es el Big Data y el Open Data. Pero bueno, vemos las criptomonedas, que al final son... Los Bitcoin famosos. Exacto, sí. Bitcoin o la Libra, que es una moneda que quiere sacar Facebook o en otras grandes empresas, que son proyectos, pero bueno, hay transacciones económicas. O podemos ver ejemplos, tienen mecanismos... trazabilidad, por ejemplo, claro, de alimentación. Sí. Una manera más segura, un sistema más seguro que otros, ¿no? Para ver ese tipo de cosas. Claro, porque de alguna manera, como todos tenemos la información, todos sabemos que entra o que sale, y después hay una cosa que son los smart contracts, contratos entre las partes, que agilizan los procesos. Es decir, vamos a poner otro ejemplo, es una agencia de unos aviones, y yo tengo contratada con mi compañía aérea un seguro de retraso de vuelo. En el mundo actual, si yo llego tarde, se me escapa el avión, pues tengo que ir a la ventanilla, si tengo ganas o si sé que tengo ese seguro, contratarlo. En el mundo del blockchain, la información está actualizada, entonces el contrato inteligente, el algoritmo va al avión, sabe que hubo un retraso y entonces automáticamente hay un contrato de compensación que habla con la compañía de seguro y el banco y te hace el pago automático. Bueno, sería fantástico. Eso es lo así. Sería fantástico. Bueno, nos quedan 3 minutitos, porque evidentemente quiero aprovechar para hablar de la cátedra y de las actividades que ha hecho y de las que va a realizar. ¿Cuál sería el resumen hasta ahora del trabajo de la cátedra? Muy bien. La cátedra tiene como objetivo 3 pilares fundamentales: la difusión, la formación y la investigación. Entonces, ya hemos dado una serie de seminarios, nos hemos orientado sobre todo en la parte de blockchain, han coincidido algunas cosas importantes que ha valido la pena lanzarlas ahora. Se han hecho 2 seminarios concretamente, junto con la empresa Open Canarias, que se ha prestado y se lo agradecemos también. Y estamos despertando un poco el gusanillo a mucha gente y ponerlo en la mente de la gente, ¿no? Luego hemos hecho distintas reuniones con grupos de investigación, con empresas, con una cátedra en Alcalá de Henares. También hemos hecho contactos para ver cómo establecemos algunas cosillas. Y ahora lo que viene básicamente es, queremos realizar un congreso de Big Data y Open Data en junio, julio. Estamos concretando la fecha y sabemos algo dentro de poco. Sí. Donde tanto las empresas como los investigadores y los estudiantes, pues será un foro ideal donde gente de fuera y gente de aquí puedan participar, contarnos lo que hacemos todos y establecer esas sinergias que hablábamos también antes, ¿no? Y por último, la actividad que yo diría casi estrella en la que estamos es el mapa BOB. BOB es Big Data, Open Data, Blockchain. Entonces, para no decir toda la retaíla, siempre utilizamos BOB. Entonces, el mapa BOB es precisamente identificar las necesidades que tienen las empresas aquí en Tenerife de formación y luego de qué problemas tienen para incluso vincular a investigadores de Universidad de La Laguna o de otras universidades con problemas que tengan las distintas empresas. Y recibir también, que es importantísimo, información de las empresas hacia la universidad, hacia nuestros estudiantes, porque si ellos ya están haciendo, muchos de ellos, Big Data, Open Data y tal, poder captar nosotros para luego explicárselo a nuestros alumnos también. Información de ida y vuelta. Exactamente, es clave, eso es clave. Pues José Luis Roda, profesor de la Universidad de La Laguna y director de la cátedra de empresa Caja 7 Big Data, Open Data y Blockchain. Carlos González Delgado, director de estrategia de Caja 7 y subdirector de la cátedra. Marcos Colbrook Santamaría, profesor titular de la Universidad de La Laguna y miembro del Consejo de Dirección de la cátedra. Muchísimas gracias a los 3 por haber estado con nosotros y por abrirnos las puertas de estos 3 términos tan bonitos y que son parte de nuestra vida. Gracias. Y este ha sido nuestro recorrido científico por hoy. El próximo sábado, mucho más aquí en Doble Hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy activos en internet, en las redes sociales, en facebook.com/Doble Hélice y en Twitter @doblehélicerne. También nos puedes escuchar en nuestro podcast de iVoox y en RTV a la carta.
En la realización técnica tuvimos a Carmen López, en la dirección a quien les habla Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.